Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy os voy a hacer un vídeo sobre dos aspectos. Uno es, por supuesto, la luna llena en Libra, que nos estamos acercando. Será aquí en España el día 2 en la madrugada. Supongo que en América será el día 1 por la tarde-noche. Una luna llena que analizaremos un poquito, una luna llena muy vincular, muy relacionada con el espacio personal, con desde dónde me vinculo, dónde pongo mis límites, cómo cuido mi energía personal en los vínculos. Los vínculos tuvieron una, una crisis barra evolución. Toda crisis es una oportunidad. Cuando el eje nodal estaba con el nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra, hubo un año y medio ahí de reformulación de nuestras heridas de autoafirmación, con Quirón en Aries también. Toda una maduración de los vínculos, desde dónde me vinculo con un otro. O sea, si me vinculo desde mis necesidades y desde mis heridas, de alguna manera me pierdo en el otro y se genera un vínculo poco sano, poco saludable. Entonces, lleva estos últimos años, lleva siendo un tema bastante importante, con mucha maduración personal, que ahora mismo, como además en esos primeros grados de Libra, durante bastante tiempo se irá formando la cometa con los tres transpersonales, con Neptuno y ahora mismo Saturno todavía también en la cúspide, en la punta de la cometa, y todos los planetas que irán pasando por esos primeros grados de Libra irán formando esa cometa en esa constante maduración de lo vincular. Eh, todas esas cometas que se irán formando, y la Luna, por supuesto, pasa cada mes por ese punto para actualizarnos de alguna manera. Todos los planetas personales, el Sol, que irán pasando por este punto formando la cometa, antes hacen un yod, después hacen otro yod. Entonces, y el yod es una figura de mucha maduración personal. También es una figura incómoda, es una figura eh, frustrante porque está hecha de dos quincuncios y un sextil. En los quincuncios la información no circula bien, hay un punto de invisibilidad. Um, el yod en este sentido tiene mucho que ver también con el confiar en ese nodo norte en Piscis, tiene mucho que ver con el confiar en la vida, confiar en la vida. Si estamos aquí es que lo estamos consiguiendo de alguna manera, si no, no estaríamos. Um, entonces, confiar un poco en la inteligencia propia de la vida y entregarnos un poco a ese fluir con nodo norte en Piscis, no estar siempre en el control racional de la situación, en el quiero conseguir tal objetivo o tal otro. Hay que soltar también, hay que soltar, eh, porque al final nunca conseguimos lo que nosotros queremos, sino que la vida nos va llevando por donde tenemos que ir al fin y al cabo. O sea, esa inteligencia pisciana sabe más, sabe más. Esa energía transpersonal sabe más lo que nos conviene que nosotros mismos, muchas veces desde los deseos que le queremos imponer a la realidad, lo cual está muy bien. O sea, somos seres deseantes y los proyectamos en la realidad, pero una vez los proyectamos, después tenemos que soltar las expectativas y tenemos que confiar en el camino. Esto que ahora os pondré la carta para tener para completar
un poco y para profundizar un poco en esta luna, este es el primer aspecto. Eh, es uno de los aspectos. No sé si será el primero o el segundo, porque irá saliendo tal y como salga. El otro aspecto que me parece que se le ha dado muy poca importancia, que tiene mucha importancia en astrología mundial, en lo colectivo, pero se le ha dado muy poca importancia en la parte psicológica, en la parte más personal, pero creo que es un aspecto muy destacable que ya lleva un tiempo activo y estará un buen tiempo más. Es el sextil entre Saturno y Plutón. Me parece un aspecto que tiene muchas capas, que tiene muchos matices, am, y también intentaremos entenderlo, aportar alguna visión, aportar alguna perspectiva sobre ese aspecto entre Saturno en Aries, que está cerca de Neptuno todavía, el Sol acaba de pasar por ahí, poniendo luz también sobre este aspecto. Saturno en Aries, que tiene mucho que ver con nuestra energía personal y con la reprogramación junto con Neptuno en esa conjunción tan importante, la reprogramación de nuestro yo, de nuestros límites también. O sea, Saturno tiene que ver con los límites, tiene que ver con la constancia, el trabajo, el esfuerzo, pero también tiene que ver con nuestros límites, y esa conciencia de límites va a ser de una gran importancia, para cuidar nuestra energía, porque para ser funcionales, para poder expresar nuestra energía de espontaneidad, energía de Aries, signo cardinal de fuego, que quiere tirar para adelante, que tiene iniciativa, que tiene chispa, para que esa chispa acabe construyendo, que eso sería Saturno, el arquitecto, ¿no? El constructor, um, para que esas iniciativas puedan ser constructivas, primero tienen que ser realistas por Saturno, o sea, tienen que ser viables. Y ahí está esta extraña pareja, Neptuno-Saturno, porque Neptuno son nuestros sueños, son nuestras ilusiones, también nuestras idealizaciones. Entonces, Saturno baja lo neptuniano y dice, esto, esto es posible, esto no. Saturno descarta gran parte de, de todo el abanico de posibilidades eh, soñadas, idealizadas, neptunianas, que eh, esos sueños que nos hacen falta como seres humanos, o sea, necesitamos soñar, pero Saturno dice, ahí te estás yendo demasiado. Entonces, Saturno lo que hace de alguna manera es acortar la distancia entre aquello que soñamos o aquello que nos hace ilusión y nos gustaría proyectar, lo proyectamos en esa pantalla, ¿no? Que es Neptuno, lo proyectamos en esa pantalla y lo queremos llevar a la realidad. Em, Saturno hace de filtro y dice, vamos a ser realistas. Eh, está bien soñar a lo grande, está bien, porque además los sueños son un motor de vida, pero cuanto más distanciados están nuestros sueños de lo real, cuanto más grande es ese abismo, más grande es la caída de la desilusión. Entonces, Saturno dice, ajustemos, o sea, hagamos que ese abismo no sea infranqueable. Um, Construyamos puentes. O sea, si el abismo es demasiado grande, no podemos construir un puente. Construyamos puentes. Al mismo tiempo desde la confianza en Neptuno y desde la confianza en el nodo norte en Piscis, pero
hagamos que el abismo no sea infranqueable, ¿no? Y para eso tenemos que tener mucha conciencia de límites personales también. ¿Hasta dónde puedo abarcar? Y esto al mismo tiempo, o hasta dónde abarca mi energía, mi psique, y esto está contextualizado en una realidad cotidiana, en ese mundo de Saturno, ¿no? Un mundo de obligaciones, de cumplimiento, de responsabilidad. Entonces, hace falta la conciencia del límite propio, no desde el sentido negativo, no desde un sentido de, ay, es que no puedo, no me siento capaz. No, no, o sea, el límite es lo que nos capacita. La conciencia del límite, acortar ese abismo, es lo que permite construir el puente. Ahí Saturno, cuando lo escuchamos y cuando lo hacemos caso, Saturno es tremendamente constructor, tremendamente creativo, porque crea las condiciones de posibilidad en la realidad. Entonces, es el terreno de juego en el que estamos y para poder construir en este terreno de juego tenemos que escuchar a Saturno y por lo tanto tenemos que ser conscientes de nuestros límites, lo cual a su vez está relacionado con esta luna llena, que lo iremos viendo también, está relacionado en el sentido de hasta dónde soy capaz de ponerle límite al otro, porque si no si no soy capaz de ponerle límite a un otro, es porque no tengo conciencia de hasta dónde llego yo. Entonces siempre habrá un otro interpelándonos con sus necesidades, con sus proyectos, con sus sueños. Siempre habrá un otro interpelándonos si no tenemos claros nuestros propios límites y nuestro propio camino. Sucede una cosa y es que acabamos viviendo la vida del otro. Y, y- y ahí entra el tema de Plutón también, el sextil Plutón-Saturno. Em, el tema de responsabilizarnos de nuestro propio camino. O sea, a veces, ¿cuántas veces utilizamos la excusa del mundo o la excusa del otro para no hacernos cargo de nosotros mismos y por lo tanto para no hacernos cargo de nuestra creatividad y de nuestro potencial propio? Siendo, otra vez, insisto, siendo consciente de los propios límites, porque eso es lo que va a posibilitar um, el, el, mm, ahí está ese diálogo entre Plutón y Saturno. Plutón que tiene que ver con el poder. um, Primero, ¿dónde lo ponemos el poder de Plutón? ¿Lo ponemos en el afuera o lo sentimos dentro? Cuando somos conscientes de nuestros límites y sentimos que estamos en nuestro camino y nos hacemos cargo de nuestra creatividad, de nuestros talentos, todo el mundo tiene talentos, pero hay que hacerse cargo de ellos. Mm, Porque si no, es el mundo el que no deja desarrollar mis talentos, o si no, es el otro el que no deja desarrollar mis talentos, o estoy fijado en los talentos del otro y no estoy viendo los míos. Es una cuestión de responsabilidad. Em, Tenemos que hacernos cargo de nuestro potencial, porque al fin y al cabo hemos, hemos venido aquí en un mundo en el que entendemos relativamente poco, o sea, podemos darle muchas vueltas y podemos echar mano a la filosofía, a la psicología, a la astrología, pero realmente entendemos relativamente poco de nuestro día a día, del sentido de vida. Um, lo que sí, lo que sí tiene sentido es que hemos venido aquí para vivir, para desarrollar, para desplegar en esta vida nuestro potencial, sea el que sea. O sea, aquí no vamos a decir, no, es que esta persona tiene un gran potencial y esta no. Todos tenemos el mismo potencial, bajo diferentes formas, pero todos tenemos, a todos nos traspasa la misma vida.
Y eso tiene que ver con Plutón. Plutón tiene que ver con la potencia de vida que nos traspasa. Es una fuerza transpersonal, no es personal, no es un poder nuestro, es un poder que nos traspasa. Y nos traspasa de forma, nosotros le damos la forma individual a una fuerza de vida que es la misma que nos traspasa a todos, que traspasa a las plantas, a los animales, es la vida, la fuerza de la vida. Entonces, abrirnos a que nos traspase la fuerza de la vida de Plutón, es abrirnos a desplegar el potencial que hemos venido a vivir aquí. Y tenemos que hacernos cargo de esto en ese diálogo con Saturno. Entonces, Saturno, que tiene mucho que ver con los objetivos, y junto a Neptuno, con los sueños, eh, Saturno que tiene que ver con los logros también, o sea, nos enfocamos en un camino, nos enfocamos hacia unos determinados objetivos. Am, esos objetivos, la fuerza que los anima, es la fuerza de Plutón, es la fuerza de la vida. Si esos objetivos los ponemos fuera de nosotros, podríamos hablar el gran éxito en el mundo. Queremos tener mucho éxito en el mundo y nos planteamos grandes objetivos, porque queremos grandes logros en el mundo. Estoy hablando del mundo de afuera. Normalmente ahí estamos poniendo el poder de Plutón, lo estamos poniendo en el afuera. Esto normalmente es porque queremos o impresionar o queremos sentirnos poderosos, que nos respeten, que nos acepten, en el fondo, que nos quieran. O sea, queremos que nos quieran. Pero esto nace muchas veces de lo contrario. O sea, nace de una falta de poder interior o nace de una falta de amor propio o una carencia, un vacío. Entonces lo queremos llenar con el gran éxito. Esto es cuando ponemos el poder de Plutón en el afuera y enfocamos nuestros logros de Saturno, queremos construir hacia esos grandes logros en el afuera. Mm, Eso es el gran éxito, pero ¿qué es el verdadero éxito? ¿Es lo mismo gran éxito que éxito verdadero? El éxito verdadero es, eh, primero, que eso también tiene que ver con Plutón, en disminuir dentro de nuestras posibilidades la cantidad de autoengaño, la cantidad de justificaciones que normalmente proyectamos en el otro. Volvemos a esta luna llena en Libra. Um, Mis logros dependen de el caso que me hagan desde fuera. Mi sensación de logro depende de la aprobación, la admiración del afuera. El verdadero éxito es, por un lado, disminuir esa cantidad de autoengaños, justificaciones, proyecciones en el afuera, y por otro lado es la coherencia de espíritu. Eso es un verdadero éxito. Poder, desde la conciencia del límite, poder ir caminando en coherencia con mi alma o en coherencia con mi espíritu, eh, y en ese caminar sentir la fuerza de la vida que me anima. Mm, Y ese es el aspecto interior de Plutón. O sea, el verdadero éxito es sentir la fuerza de la vida. El verdadero éxito es vivir en una cierta coherencia, um, que ya no dependa de la mirada del otro,
que ya no dependa de si soy más o menos importante, sino cómo me siento con la vida, cómo me siento conmigo mismo en ese caminar. Um, y ahí tiene mucho que ver el autocuidado, el amor propio, el hasta dónde me comparto, el qué estoy dispuesto a compartir, los límites con el mundo, para salvaguardar, para preservar de alguna manera el camino propio, para hacernos cargo de nuestro propio camino y por lo tanto hacernos cargo de nuestra propia energía ariana de vida, que heridas de autoafirmación, Quirón sigue estando en Aries, heridas de autoafirmación siempre habrá, pero hagámonos cargo. Mm, y caminemos, como se dice a veces, siendo el protagonista de nuestra propia película. O sea, no seamos un personaje secundario en la película de otro. Cada uno tiene que ser el protagonista de su propia vida. Y ese responsabilizarnos de nuestra creatividad, de nuestro potencial, de, de nuestro camino de vida, desde el poder interior, enfocaos hacia el verdadero éxito que es estar en conexión con la vida. Esa es la reflexión de Plutón y Saturno en sextil, una de las posibles, ¿eh? Porque hay muchas. O sea, el tema es que no estoy, no estoy hablando de certezas, estoy hablando de posibles capas de ese diálogo entre Plutón y Saturno en sextil, que quiere decir que ambos se sientan en la misma mesa a hablar. Se ha congelado la imagen. Bueno, ahora. Ambos se sientan en la misma mesa a hablar de forma armónica, se sientan a dialogar y siendo ambos de alguna manera jefes, porque Saturno es el jefe aquí en la Tierra y Plutón es el jefe en la sombra de la psique profunda. Um, entonces, ese diálogo puede ser extremadamente rico en lo personal. Nos obliga a profundizar, nos obliga a un ejercicio de honestidad y de integridad personal muy grande. Y eso tiene mucho que ver con los límites. Os voy a compartir la carta. Vale. Os voy a compartir la carta de la luna llena, que ahora, esta es la luna llena en Libra, que cuando está aquí, un poquito antes, hace la cometa con Saturno-Neptuno, con Plutón y con Urano. O sea, en esos primeros grados de Libra. Y por otro lado está el sextil Plutón-Saturno, que tiene, pongo en azul, no confundir, el sextil Plutón-Saturno que tiene esas profundidades, ah, de ese ejercicio, ese diálogo, que los diálogos, si os fijáis, nunca es el compartir certezas. O sea, las certezas no son un diálogo. O sea, el diálogo es algo abierto que siempre se maneja hasta cierto punto en la incerteza. Venus, que es la regente de esta luna llena, ya está en Tauro, está en su domicilio, su otro domicilio es Libra. Entonces, ahí hay varios aspectos. Primero que esta luna llena está en cuadratura
con Júpiter. Una cuadratura que se hace exacta justo después de la luna llena, o sea, la luna irá avanzando y hace la cuadratura exacta con Júpiter, y el Sol a los 3 días también hace la cuadratura con Júpiter. Eso es en ese aspecto vincular de esta luna, en este reequilibrarnos en nuestros vínculos, recolocándonos en lo personal. Esta cuadratura con Júpiter en Cáncer tiene mucho que ver con el autocuidado, con, um, con cuidar mm, nuestro espacio personal, que es nuestro espacio de pertenencia y que también tiene mucho que ver con el descanso. Si nos dejamos interpelar constantemente por nuestro entorno, no estamos respetándonos y no estamos respetando nuestro descanso ni nuestra intimidad. Um, Cosa que hoy en día es un tema además muy importante con todo el tema de redes sociales, tema internet, o sea, los teléfonos móviles que estamos constantemente conectados, el preservar, cuidar estos espacios personales, estos espacios de pertenencia, de nutrición, de descanso, de cuidado mutuo, pero en lo íntimo, en Cáncer, en lo familiar. em, no podemos estar cuidando todo el mundo siempre, porque ahí estamos entregados ahí estamos perdiendo nuestro propio camino y estamos perdiendo nuestro autocuidado. Entonces, este Júpiter al mismo tiempo está en quintil con Venus, una Venus en Tauro, que tiene mucho que ver con el respetar los ritmos propios, el respetar los biorritmos, podríamos decir, ¿no? O sea, tanto de sueño como de alimentación, como de pausa, como de descanso. Um, y ese quintil, de alguna manera, que además el quintil es un aspecto venusino, um, ese quintil viene a recordarnos la importancia de este autocuidado y de ese respetar los propios ritmos, los propios espacios. um, y para ello volvemos a Saturno. Para ello es importantísimo el redefinir o definir bien nuestros propios límites. Yo llego hasta aquí, yo puedo implicarme con el mundo hasta aquí, pero a partir de ahí necesito un espacio de autocuidado, porque si no, pierdo mi energía y lo mismo pasa con ese sextil Plutón-Saturno. Si no, si estoy totalmente, si enfoco totalmente el tema del potencial, lo enfoco totalmente en el mundo, y pongo todo el poder ahí fuera, mm, no, sin conciencia de límites propios, no seré capaz de desplegar mi verdadero potencial, porque el potencial se despliega de dentro hacia afuera. O sea, y ahí todo el mundo se tiene que hacer cargo de ese movimiento desde lo individual, ¿no? Desde lo individual hacia lo colectivo. Bueno, esto es un poco, hay dos biquintiles que son muy interesantes también. Volvemos a hablar de aspectos venusinos y como la luna está en Libra, es un signo venusino. Y por el otro lado está el biquintil del Sol con el nodo sur y de la Luna con el nodo norte. Ahí también hay un movimiento de enfócate desde el Sol, enfócate en los pequeños detalles cotidianos, mantén de alguna manera tu rutina, mantén tus hábitos o cámbialos si hace falta, pero
cuida ese cotidiano, por un lado, y por el otro lado, desde la luna al nodo norte en Piscis, lo demás, suéltalo, confía en la vida y si vamos ajustando esos límites, ese fluir desde lo cotidiano hacia lo universal pisciano se puede dar de una manera muy buena. Hay una narrativa interesante en esta carta que tiene mucho que ver con ese sextil Plutón-Saturno también. Los dos jefes, el jefe visible y el jefe en la sombra, se sienten a dialogar y trazan un plan o manejan unas informaciones. Em, Marte y Mercurio todavía están en Piscis. Mercurio ya está directo, hace algún tiempo ya. Muy bien, la información se empieza a clarificar, empieza a ser más entendible. Los dos van avanzando hacia Aries, que sobre todo cuando Marte, pero también Mercurio, pero cuando Marte entre en Aries, vamos a sentir un- un- una subida importante de energía vital. Y empezaremos a tener mucha más claridad en nuestras iniciativas, en hacia dónde tirar y con qué fuerza, de forma mucho más concreta que en Piscis. En Piscis hay muchas posibilidades y nos podemos perder ahí. Con Marte en Piscis no sabemos hacia dónde tirar porque no hay cosas concretas en Piscis. Estamos como un poco confiando y vamos haciendo, porque en la vida siempre hay que seguir haciendo, o sea, no nos podemos quedar parados, la vida está en el movimiento, eh, hay que ir haciendo, pero ahora mismo no tenemos la dirección muy enfocada, no tenemos una dirección muy concreta, que cuando Marte pase a Aries, esa acción va a ser mucho más concreta y mucho más enfocada. El tema es que hay un tema muy interesante, hay un aspecto muy interesante que se dará el 20 de abril, y es que Mercurio y Marte, que los últimos 5 meses han hecho 5 conjunciones, lo cual es bastante excepcional, o sea, de alguna manera todo este último medio año ha venido muy marcado por las conjunciones Mercurio-Marte. mm, Buscando una nueva manera de actuar, buscando una nueva perspectiva también de la vida con Mercurio. Los dos planetas personales se están reconfigurando, se están reseteando de alguna manera. Y la sexta y última conjunción, en medio año, habrán hecho seis conjunciones porque las retrogradaciones han coincidido de esta manera, lo cual es bastante raro, em, no casual tampoco, por la época que estamos viviendo, es una capa más de todos estos ciclos combinados de planetas que van combinando una inmensa cantidad de energía que le da sentido a lo que está sucediendo. Entonces, la última conjunción que tendrán en bastante tiempo va a ser en el grado 7 de Aries y va a ser una triple conjunción Marte, Mercurio, Saturno. Entonces, eso será en el grado 7 de Aries el día 20 de abril. Va a ser una época muy intensa y seguimos con la intensidad, pero va a ser muy intenso porque además el 25 de abril Urano pasa a Géminis, un Urano que estará en el grado anarético, en el último grado de Tauro, en el grado 29 de Tauro, un grado muy intenso, que ejercerá mucha presión, esa última presión de Urano sobre Tauro, um, que es una combinación muy incómoda, que hemos sentido durante 7 años, que no nos ha permitido sentir la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad que nos puede ofrecer Tauro, Urano constantemente, con un sentido
evolutivo, pero constantemente está rompiendo la sensación de estabilidad y de seguridad, generando caos para que pueda aparecer otro orden diferente, otro orden mejor en toda esa combinación de energías de los personales que encuentran una nueva manera de enfocar la vida, una nueva manera de valorar las cosas, una nueva manera de actuar por Mercurio, Venus y Marte. Entonces, este 20 de abril, esa triple conjunción es muy interesante porque Marte, primero que Marte es el regente de Aries y habrá muchísima energía ariana en ese momento. Y esa triple conjunción sería Saturno juntándose con Marte, que es su brazo ejecutor, y con Mercurio, que es el mensajero, nuestros procesos mentales, nuestra comunicación, nuestra perspectiva sobre la vida, desde lo personal. Saturno, el jefe en esta realidad, les hace un traspaso de información. Saturno es el que permite dar forma. Entonces, si vemos, o sea, en todo el proceso de este gran sextil de transpersonales, el que le va dando forma a todo ese proceso de muchísimos años es Saturno. O sea, Saturno tuvo la conjunción con Plutón allá por el 2019, 2020, la conjunción con Plutón. Ahora ha hecho y está haciendo la conjunción con Neptuno. Y ahí hacia el 2030, más o menos, hará la conjunción con Urano. Entonces se completa en un lapso de 10, 15 años, se va formateando toda esa información de los transpersonales. Saturno la va bajando a Tierra. Entonces será en total un proceso que empieza antes del 2020 y acaba después del 2030. Eso es el largo plazo. Pero ahora Saturno traspasa la información de la reunión que ha tenido con Plutón. Entonces, traspasa esa información a Marte, a Mercurio, y a partir del 20 de abril nos va a dar mucha capacidad para empezar a actuar desde otra perspectiva, para empezar a buscar nuevas formas de eficiencia, nuevas formas de creatividad y nuevas formas de desplegar nuestro propio potencial en la vida. Entonces, este 20 de abril es un momento muy importante. El 25, Urano pasa a Géminis. Ahí va a haber movida también. O sea, ese cambio de energía es muy interesante. Entonces, siempre vale la pena retroceder en el tiempo cuando Urano ya estuvo en Géminis antes de retrogradar otra vez a Tauro. ¿Qué temáticas nos propuso? ¿Qué temas qué informaciones empezaron a circular? Urano en Géminis va a tener mucho que ver con la información, con el mundo de las ideas. Habrá que cuidar el sistema nervioso en el sentido de no sobrecargarnos de energía, de aire, pero va a ser una energía mucho más ágil. Y bueno, esto es un poco lo que os quería explicar, ¿no? Este Mercurio y Marte avanzando y el día 20 hacen esa triple conjunción con Saturno, donde podremos empezar a sentir una nueva energía mm, que podremos expresar en lo personal, que podremos controlar de alguna manera, porque los planetas personales hasta cierto punto los podemos dirigir, son energías que están en nuestras manos, que podemos decidir. Am, entonces ese va a ser un momento muy interesante. Bueno, por lo demás, yo creo que más o menos he dado una vuelta por toda la temática vincular de esta luna nueva, de esta luna llena, perdón.
la temática de dónde ponemos el poder, hasta qué punto nos responsabilizamos de nuestros límites y de nuestro potencial, qué es la idea de éxito para nosotros, el gran éxito, el éxito verdadero, um, cuán grande es el abismo que construimos entre nuestras fantasías, um, qué, qué, qué motivaciones, otra vez ese Plutón, ¿no? ¿Qué motivaciones hay detrás de nuestros vínculos y hay detrás de los objetivos que nos planteamos? Y bueno, son motivaciones de poder interno o de poder externo. ¿Están alimentados por la búsqueda de coherencia interna o están alimentados por la búsqueda de reconocimiento y por lo tanto son expresión de un vacío interno? Bueno, muchas gracias. Se está acabando la batería. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Mm, Hasta pronto.